Comenzaremos la evolución de los aviones con una de las primeras ideas para formar esto. Iniciaremos en 1485, cuando la humanidad estaba inmersa en la Edad Media tardía, una época caracterizada por la predominancia del feudalismo, la construcción de imponentes catedrales góticas y la exploración marítima. Sin embargo, la idea de la aviación aún estaba muy distante de la realidad. Las personas de esa época no tenían el conocimiento científico ni la tecnología para realizar vuelos controlados y motorizados. En este contexto, Leonardo da Vinci, un polímata del Renacimiento, nacido en 1452, estaba llevando a cabo sus estudios sobre vuelo y aerodinámica. Da Vinci realizó numerosos dibujos y esquemas de máquinas voladoras, algunas de las cuales se basaban en observaciones detalladas de aves y murciélagos. Aunque sus diseños fueron visionarios y demostraron su profunda curiosidad por el vuelo, las limitaciones tecnológicas de la época impedían la construcción de dispositivos que pudieran desafiar la gravedad de manera controlada. 1 de noviembre de 1783, el primer vuelo del hombre. Antes de que el ser humano pudiera subir al cielo y volar, de alguna forma existía la duda si los seres vivos podrían sobrevivir en la Tierra. Era una duda razonable, porque ningún ser vivo terrestre había podido hasta entonces despegar el suelo. Así los hermanos franceses Montaigne, Jacques y Charles Michel probaron las posibilidades de supervivencia que tendría un ser vivo en las alturas, hasta entonces explorado solo por las aves. El 14 de diciembre de 1782 probaron al aire una bolsa de seda de 18 metros cúbicos que alcanzó 200 metros, pero la primera prueba publicada de su globo fue el 4 de junio de 1783 en la plaza de Onahai, con un globo de Nilo y teflón que estaba abierto por debajo. El aire se calentaba quemando la lana y paja de su hornilla, situando bajo una abertura, y cuando tuvo suficiente aire caliente ascendió más de 1000 metros de altura, bajó más de 2 kilómetros y permaneció en el aire 10 minutos, ante una multitud asombrada entre los que estaba el grupo adivinario estados particulares en Ohio. La segunda prueba se realizó en 3 meses más tarde en Bakersfield, ante un público más distinguido. El 19 de septiembre de 1983, el rey Luis XV y su esposa María Antonieta presenciaron la ascensión de un globo bellamente adornado con una canastilla en la que una oveja, un gallo y un pato. Eran los primeros seres vivos que volaban. El objetivo era doble: comprobar su funcionamiento y el efecto de las alturas en los seres vivos. El ingenio se mantuvo en el aire durante unos 8 minutos y aterrizó suavemente a los 3 kilómetros de distancia con los animales ilesos. Durante el periodo comprendido entre 1804 y 1927, la aviación experimentó una evolución significativa. Aquí hay algunos hitos importantes en la evolución de los aviones durante este tiempo. En 1804, Sir George Cayley realizó el primer vuelo no tripulado de un planeador construido por él, que contaba con una cola para controlarlo y un lugar para el piloto debajo del centro de gravedad del aparato, lo que le daba estabilidad. En 1853, el cochero de Sir George Cayley realizó con éxito un vuelo en planeador diseñado por Cayley, convirtiéndose en el primer piloto de adulto aeroplano no controlable. En 1891, Otto Olivat se convirtió en la primera persona en realizar vuelos controlados y repetidos en una serie de aparatos más pesados que el aire. Lilliet realizó vuelos planeadores y superó los 300 metros en alguno de ellos. En 1903, los hermanos Wright lograron realizar el primer vuelo controlado y propulsaron en su avión más pesado que el aire. Su avión, conocido como el Fairlight, voló en Kitty Hawk
Carolina del Norte y marcó el comienzo de la era de la aviación moderna. En 1927, Charles Lambert se convirtió en el primer piloto en cruzar el Atlántico en solitario en un vuelo sin escalas desde Nueva York hasta París. Su vuelo de 33.5 horas en el avión Sport Louis fue el hito más importante de la historia de aviación. Estos son algunos ejemplos de la evolución de los aviones durante este periodo. La aviación continuó avanzando en las décadas siguientes con mejoras del diseño de aviones, motores, tecnología de navegación. El 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright se convirtieron en los primeros en realizar un vuelo en un avión controlado. No obstante, algunos afirman que ese honor le corresponde a Alberto Santos Dumont, que realizó su vuelo el 13 de septiembre de 1906. A partir de entonces, las mejoras se fueron sucediendo y cada vez se lograban mejoras sustanciales que ayudaron a desarrollar la aviación hasta tal y como la conocemos en la actualidad. Los diseñadores de aviones se siguen esforzando en mejorar continuamente las capacidades y características de estos, tales como su autonomía, velocidad, capacidad de carga, facilidad de maniobra o la seguridad, entre otros detalles. Las aeronaves han pasado a ser constructivas de materiales cada vez menos. Continuaremos con el año 1909, donde la aviación experimentó un punto de inflexión histórico con el famoso vuelo de los hermanos Wright en Kitty Hawk, Carolina del Norte, el 17 de diciembre. Orville y Wilbur Wright realizaron una serie de vuelos exitosos con su aeronave, el Wright Flyer, marcando así el primer vuelo motorizado y controlado por el ser humano en la historia. El Wright Flyer, un biplano con un motor de gasolina, despegó del suelo y cubrió una distancia de aproximadamente 36 metros durante 12 segundos en su primer vuelo. Esto logró revolucionarlo y además demostró que era posible volar una máquina más pesada que el aire, de manera controlada y predecible, y cambió para siempre la forma en que la humanidad se movía. La aviación durante la Primera Guerra Mundial. En 1914 la aviación estaba en pleno avance. Habían pasado 11 años desde el primer vuelo de los hermanos Wright. Aunque hay discusión acerca de si fue el primer vuelo o del Chambers en 1906. Hasta entonces, la única forma visible de volar que había encontrado el ser humano era el globo aerostático. De hecho, en el 900 empezó a flotar el primer Zeppelin, pero en lo referente a aeronaves más pesadas que el aire, los primeros aviones ya se cruzaban los cielos, aunque de forma rudimentaria. Cuando estalló la guerra, todas las potencias usaron los aviones para el reconocimiento. Fue esencial cuando los soldados cavaron las trincheras y colocaron la artillería, porque los artilleros necesitaban datos fusiles para calibrar sus cañones. Esta información se podía conseguir por tierra y un alto constante. Sin embargo, los aeroplanos podían observar desde el cielo las líneas enemigas. Gracias a estos datos, los artilleros sabían a dónde apuntar, los altos mandos preparar los ataques y dónde excavar los túneles. No eran un escenario completamente. Napoleón usó los globos aerostáticos para tareas de avistamientos, aunque los calificó de poco útiles, pero el avance alcanzó la aviación militar durante la Gran Guerra. Fue extraordinario, aunque en un principio el ejército usó los aviones para tareas de reconocimiento. Pronto se dieron cuenta de las posibilidades militares que proporcionaban la aviación militar. Atrajo en muy poco tiempo a miles de jóvenes apasionados. De pronto una generación tenía al alcance de su mano experimentar lo del ser humano que había soñado desde hace miles.
En 1933 la aviación estaba experimentando avances notables en términos de diseño y tecnología durante el periodo de los aviones. Aún eran principiantes de estos y con alas fijadas. Algunos desarrollos notables incluyen monoplanos, mayor alcance de velocidad, aviación comercial, aviación militar, desarrollos de la tecnología y de motores, instrumentos y navegación. Y como resumen, en 1933 la aviación estaba en una fase de transición. 1945. De las aeronaves comerciales que se desarrollaron en este periodo, destacaron los cuatrimotos Douglas DC-4 y el Lockheed Constellation, que fueron usados para vuelos locales de pasajeros o de medias distancias. También realizaron rutas transoceánicas, pero para estas necesitaban hacer escalas para abastecerse de combustible. Los vuelos transoceánicos necesitaban de motores más potentes que ya existían en 1945, en forma de turbinas a reacción, pero estos ese momento todavía consumían demasiado combustible y con ellas un avión solo podría recorrer pequeñas distancias. Para resolver este problema, aunque fuera de manera temporal, se desarrollaron motores turbohélices, que eran propulsores capaces de generar más de 3.000 caballos de fuerza. En 1990, Cathay Pacific realiza el primer vuelo transpolar, apodado Polar One. El vuelo conectó a Nueva York con Hong Kong en 16 horas a través del Polo Norte. La nueva ruta mejoró la conexión entre Estados Unidos y Asia, en respuesta a crecientes demandas de destinos entre estas dos regiones, donde aquí se vieron que cada avión se fue interpretando en cada ruta aérea. Durante el periodo 2000 a 2005 hubo varias evoluciones significativas en la aviación. A continuación se mencionarán algunos aviones destacados. Boeing 777 en 1994, el Boeing 777 realizó su primer vuelo, convirtiéndose en el primer avión diseñado y planeado exclusivamente con ordenadores. Este avión marcó el camino para el futuro diseño aeronáutico. Airbus A380. En 2005 se realizó el primer vuelo del Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo en ese momento, con capacidad para transportar hasta 853 pasajeros. Al A380 revolucionó la industria de la aviación comercial. La evolución de los aviones entre 2017 y 2020 estuvieron marcada por una serie de avances tecnológicos y desarrollos de la industria aeroespacial. Aquí tienes algunos aspectos más destacados durante ese periodo: aviación comercial y eficiencia. Durante estos años los fabricantes de los aviones como Boeing y Airbus continuaron desarrollando y produciendo aviones más eficientes en términos de combustible. Se introdujeron variantes mejoradas de aviones existentes como el Boeing 737 MAX y Airbus A320 Neo, que presentaban mejoras y aerodinámica, motores más eficientes, aumento de la conectividad en vuelo. Las aerolíneas expandieron sus ofertas de conectividad en el vuelo, permitieron a los pasajeros acceder a Internet y servicios en línea durante estos vuelos. Esto se convirtió en una característica cada vez más común en las aerolíneas comerciales. Desarrollo de aviones electrónicos e híbridos. Hubieron un creciente interés en la aviación eléctrica e híbrida. Varias empresas e startups comenzaron a trabajar en prototipos de aviones eléctricos y aviones híbridos que tenían el potencial de ser más ecológicos y eficientes en términos de energía. En 2023 todavía siguen las investigaciones de cómo mejorar los aviones, pero en este caso los aviones van a ser tomados por la NASA para llevarlos a vuelos comerciales a el espacio.